Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan este subsegmento Reflexiones? Como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar el capítulo 15. Estuvimos leyendo el 14, donde Pablo y Bernabé estuvieron en Iconio. Pablo es apedreado en Listra, y también vimos el regreso que él tuvo de Antioquía de Siria. Ahora bien, ya terminando el verso 14, pudimos ver cómo después de haber navegado a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vimos también cómo ellos andaban, como dice el verso 23, que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quienes habían creído. Ellos constituyeron ancianos en cada congregación donde estaban estableciendo Pablo y Bernabé, y por eso, ¿verdad? Era la manera, o es la manera de cómo la iglesia debe de actuar en los días de hoy, que debe de tener ancianos, que es lo mismo que pastores. Ahora bien, aquí llegamos a un punto donde vamos a ver el verso 15, vamos a leerlo del 1 al 5. ¿Qué pasa? Dice el capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice el 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Bueno, aquí hay un problema, y el problema subsiste. El problema realmente es el problema de que ahora están mandando a que se circunciden aquellos que llegan al cristianismo. Sí, sabemos y entendemos que la circuncisión era parte de la ley. Ahora estos nuevos creyentes fariseos, ¿verdad?, ahora quieren obligar a que los gentiles se circunciden. Entonces hay un problema ahora, porque no es necesario circuncidarse, y aquí se presenta esto. Entonces, comenzando con el verso 15:1, podemos encontrar esto que dice prácticamente. Dice de esta manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga bien, ahora lo están mandando a circuncidarse un grupito, y aquí hay un problema. Estos judíos cristianos insistían en que los gentiles tenían que observar la ley mosaica para ser cristianos, como dice el verso 5. El verso 5 dice, de 5:5 aquí, que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Yo pregunto, ¿usted tiene que circuncidarse hoy en día? ¿Tengo yo que hacerlo como cristiano? ¿Usted como cristiano? ¿Verdad que no tiene que circuncidarse el día de hoy? Ahora era una ley que había, que tenía que circuncidarse desde que nacían. Entonces, ¿qué pasa? La teología de esta persona estaba basada en la tradición
y la interpretación particular del Antiguo Testamento. Como allá atrás había que hacerlo, ahora quieren mandar a los cristianos a que lo hagan. Usted puede ver a Génesis 17:14, a Éxodo 12:48-49, a Levítico 12:3, a Gálatas 2:12, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:2? Vamos a ver Gálatas 5:2, a ver lo que dice Pablo. Gálatas 5:2 dice de esta manera: miren, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechar a Cristo. Yo, Pablo, digo que si se circuncidan, de nada aprovecha a Cristo. Para que usted vea el problema que hay aquí, porque esta persona ahora quieren hacer que los gentiles se circunciden. Esta enseñanza podía causar división en la recién nacida iglesia, porque ahora hay un problemita. El relato de Pablo de lo que había pasado entre los gentiles en su primer viaje misionero, usted puede ver a Hechos 14, 26, 28, y había llegado a Jerusalén y Judea, de manera que algunos venían de Judea a enseñar la importancia de la circuncisión. Ellos creían sinceramente que los conversos del paganismo debilitarían las normas morales de la iglesia, pero ya definitivamente no había que hacerlo. Entonces por eso van a Jerusalén a discutir este problema, porque hay que entender que la iglesia está creciendo, está comenzando. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver qué pasa. Vamos a leer el verso 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí vemos como Pablo, un líder de la iglesia, apóstol de los gentiles, él no resolvió eso de una vez. Sí, circuncídense o no. ¿Qué hace Pablo? Que va a Jerusalén, donde están los demás apóstoles, se reúnen con los ancianos de la iglesia local. Es muy importante la iglesia local, y se conforma como un concilio. Ahora, hoy en día vemos la iglesia con concilio, pero realmente los concilios no existen. Bíblicamente no. Solamente aquí en Hechos 15 podemos ver que se reunió la iglesia para tratar este tema. ¿Y qué tema trataron? Se trataron 4 puntos. ¿Cuáles cosas? Las cosas sacrificadas a ídolos, la sangre donde está la vida, los estrangulados y la fornicación. Eso se trató ahí. Y es la única vez que la iglesia cristiana forma de concilio. Hoy en día usted ve iglesia en concilio y usted ve que fulano de tal es el presidente del concilio y que esto. Pero aquí no existe el concilio en la iglesia. Solamente lo podemos ver en este problema cuando la iglesia estaba naciendo. Y como Pablo y Bernabé dice que se fueron con otros para resolver allá, hablar con los apóstoles y los demás ancianos. Aunque Pablo y Bernabé no deseaban que hubiera conflicto, mi querido, entre Antioquía y Jerusalén, tampoco estaban dispuestos a sacrificar la libertad del evangelio. A veces, y es bueno que escuchemos esto, los líderes de una iglesia local tienen fuerte desacuerdo. Es verdad, a veces hay un problema en una iglesia X, una congregación X, pero ¿qué pasa aquí? Realmente ellos deben resolverlo localmente. No tiene que venir nadie de otra iglesia madre a resolver, porque la iglesia del Señor no tiene iglesia madre. Cada congregación es autónoma, es independiente una de otra. ¿Qué queremos decir? Es una sola iglesia, la iglesia del Señor. Pero están constituidas, ya se constituyeron, ¿verdad? Cada quien con sus ancianos, con sus evangelistas, con sus diáconos, pero es así como funciona. No funciona con un solo hombre que diga es por aquí, sino que por eso en Hechos 14, usted puede verlo 23, dice claramente que constituyeron ancianos en cada iglesia. Léalo. Y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es el crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia debe de funcionar. Entonces realmente vemos hoy en día unos concilios
el presidente, como yo decía, el presidente fulano de tal, el presidente del concilio, de tantas iglesias, donde no es bíblico. Y tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Vemos reuniones internacionales. Propósitos son buenos, son importantes, pero no es bíblico. Entonces, cuando está reunido muchas iglesias, que muchos hermanos están reunidos, ahí no está la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia del Señor, porque los mandatos no son eso. Cada iglesia es autónoma, como decíamos. No hay alguien que rija, que vamos a reunirnos todas las iglesias en un parque tal día. No es bíblico, no lo vemos como quienes los apóstoles lo hicieron. Había una hambruna, perfecto, en el comienzo de la iglesia dieron su donativo, se pueden dar ayuda a otras congregaciones, sí, pero no decir que un grupo de iglesias estaban reunidas en un sitio y es la iglesia de Cristo, porque no es bíblico. Pero nos salimos del patrón bíblico y ese es el problema. Realmente cuando pasa ese tipo de cosas, lo que estamos llegando es a la apostasía, saliéndonos del patrón bíblico, mis queridos hermanos y amigos. Y aquí esta gente dice que Bernabé y ellos y los líderes de la iglesia local tenían desacuerdo, ¿verdad? Y que ellos fueron para resolver eso. Ahora, el verso 5 dice de la manera siguiente, aquí del 15, dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Ahora estos fariseos que ya se habían convertido, todavía vienen con ese problema de la ley. Yo le pregunto a usted, voy a repetir la pregunta, ¿usted se va a circuncidar si no lo ha hecho? ¿Se circuncidaría mañana? ¿Qué usted me diría? Me diría que eso era parte de la ley, ¿verdad? Entonces, si es parte de la ley, ¿por qué hacerlo ahora? Eso pasó ahí, porque ya es parte de la ley. Entonces, realmente, algunos fariseos insistían en que se obedeciera la ley de Moisés para ser cristiano. Si yo lo mando a usted ahora a que se circuncide, entonces yo estoy diciéndole a usted que obedezca la ley de Moisés, pero usted no lo va a hacer, ¿verdad que no? Entonces realmente ellos querían que obedecieran la ley para ser cristianos. Aunque se habían convertido al cristianismo, ellos no habían abandonado su legalismo, todavía ellos continuaban en la ley. Eso es en el sentido de la circuncisión hoy en día, que no tenemos que hacerlo. Pero hay otras cosas de la ley que estamos haciendo, entre ellos el diezmo, que no me voy a meter ahí porque no es el tema que nos compete. No es el tema. Porque para una cosa creemos en la gracia, no estamos en la ley, ¿verdad? Pero para otra, entonces sí, dejamos esto, pero traemos aquello. Y realmente no es así. Vamos a dejarlo ahí en el día de hoy. Esto que está pasando aquí en Hechos 15 es muy importante para la iglesia en el día de hoy, para que la entendamos. Y aquí se trataron 4 puntos, como decía, las cosas que eran sacrificadas a los ídolos, la sangre, ¿verdad? Los estrangulados y la fornicación. Vemos aquí entonces cómo había una contienda, donde un conflicto, pero que tampoco ellos estaban dispuestos a sacrificar la libertad del evangelio, tanto Pablo como Bernabé, y que realmente había un desacuerdo, y que en Hechos 15, que estamos leyendo, muestra como el comienzo de la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar ese asunto. Usted puede verlo en Gálatas 2:2 y en Hechos 11:30. Bueno, que el Señor nos ayude a entender este tema, y no solo entender lo que nosotros pongamos de nuestra parte, entender claramente cómo debemos de actuar como cristianos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.